Hoy, como nunca antes, tenés acceso. Acceso a la información, porque para invertir tenés que saber. Acceso a la tecnología, porque para invertir necesitas una herramienta. Acceso a los instrumentos, porque para invertir podés elegir entre muchísimos productos. Acceder te da libertad, y cuando sos libre, invertís mejor. Balance. Estamos siempre. Bueno, buenas tardes a todos. Nos encontramos una vez más en una capacitación de ON. Se encuentra Gonzalo Mendive, Team Leader de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, y quien les habla, Sebastián Money, Gerente de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas. La idea de esta capacitación es abordar los distintos aspectos de la ON y después hacer un análisis sobre casos prácticos como para que puedan bajar toda la teoría a la práctica. Así que, Gonza, si querés, arrancamos. Bárbaro. Muchas gracias, Sebas. Buenas tardes a todos. Ahí un poco hoy lo que les vamos a estar introduciendo es un poco capacitar, como bien dijo, obligaciones negociables. Un producto que actualmente estamos muy activos en el mercado y que cada vez más inversores están acompañándonos y empezando a instruirse y invirtiendo en este tipo de productos, donde básicamente un poco vamos a introducirlos en las características de una obligación negociable, hablarles luego un poco de los casos de estudio de estas obligaciones negociables en las cuales Balance tuvo un rol como organizador y colocador o como colocador dependiendo del caso, y también un poco después ampliando cómo invertir y siendo un poco más práctico desde una apertura de cuenta quizás hasta cómo comprar un bono dentro de nuestras plataformas se puede realizar. En las características un poco generales de las obligaciones negociables, lo importante es saber qué son las obligaciones negociables, ¿no? O sea, las obligaciones negociables son activos que prometen un flujo de fondos futuro, el cual va a estar compuesto por una amortización de capital y unos intereses, bueno, cuyos detalles técnicos y legales van a estar definidos en un documento, que puede ser un prospecto de emisión o un suplemento de emisión, que van a estar publicados en la Comisión Nacional de Valores, y básicamente en línea con lo que acabo de describir, estos instrumentos se llaman también instrumentos de renta fija, porque bueno, el pago del interés va a estar asociado similarmente al de un préstamo, o sea que el mismo sucede una periodicidad definida, o sea, yo sé cuándo voy a cobrar y en una fecha cierta el interés o el capital, aunque ese interés, después dependiendo del tipo de tasa del producto, pueda tener una tasa variable o una tasa fija, ¿sí? Pero yo sí voy a saber cuándo lo cobro. Quien adquiere un bono o este título de renta fija, esta obligación negociable, tiene un derecho a percibir una serie de flujos futuros de dinero en las fechas establecidas, y ese flujo es lo que le va a otorgar valor a ese instrumento, ¿no? ¿Qué son las características principales que miramos? Bueno, lo que principalmente vamos a ver es qué naturaleza tiene el emisor, ¿no? ¿Quién emite esa obligación negociable o ese título? En el caso de la nación, de las provincias, de los municipios, estos productos e instrumentos se van a llamar títulos de deuda si tienen un cierto plazo, y o letras para el caso, digamos, más cortos, ¿no? De plazos más cortos. En los casos de las empresas privadas, ya sea corporativas, medianas o pequeñas, los instrumentos que vamos a estar emitiendo son estas obligaciones negociables. Como bien algo introduje de plazos, los separamos en dos grandes características según el plazo: una de largo, que es mayor a un año, y una de corto plazo, que es menor a un año. Esto es un poco también lo que tenemos en el mercado argentino en cuanto a plazos. El tipo de amortización es otra de las características importantes al momento de analizar una obligación negociable. Bullet generalmente es una de las obligaciones negociables que más se está emitiendo actualmente, por ejemplo, para tramos dólar link, donde el capital amortiza al 100% al vencimiento, o sea, en la fecha de vencimiento, y si no, amortizable, ¿no? Esto quiere decir que bajo cierta periodicidad va a haber un pago de capital, y esto va a estar definido básicamente por la capacidad de repago de la empresa. Y por último, la tasa de interés, la cual puede ser una tasa fija, como puede ser un instrumento en dólares que va a tener un cupón fijo,
o una tasa de referencia, llamémosle un índice, más un componente fijo, como puede ser de repente una obligación negociable UVA, donde va a estar linkeado a un índice que es la inflación, bajo una fórmula con el coeficiente SER, más la tasa que el inversor pida en la licitación primaria, ¿no? Bueno, la moneda de emisión, integración y pago. Esta es una de las características muy importantes al momento de invertir en este tipo de productos. Básicamente pueden ser emitidas tanto en el mercado local como en el mercado internacional, las obligaciones negociables. Si el mercado en el cual se emite es el internacional, la moneda de preferencia para este producto, instrumento, obligación negociable, va a ser el dólar americano. Y se utiliza como jurisdicción los tribunales de New York o Londres principalmente en este tipo de obligaciones negociables. En cambio, si el emisor y lo que la emisión se realiza en el mercado local, doméstico, va a haber, digamos, múltiples ahora combinaciones que entramos en detalle sobre las denominaciones de monedas de cada instrumento y también la forma en que yo las puedo integrar y las formas en que el emisor me va a repagar, ¿no? Los tribunales que se utilizan para este tipo de instrumentos son la jurisdicción de los tribunales de Cava, y ahí sí que entramos un poco en detalle de lo que son en la denominación. Tenemos ONs, obligaciones negociables en pesos, las cuales se integran en pesos y se repagan en pesos, ¿sí? O sea, puede ser tasa fija o tasa variable, después vamos a ver algunos ejemplos. La Dollar Link, que actualmente está muy demandada en el mercado porque este tipo de productos lo que hace es, se integra con pesos al tipo de cambio 3.500 inicial, que el 3.500 es el tipo de cambio del mercado único libre de cambios, ¿no? Que se publica en el Banco Central argentino, y ese repago de esa ON va a ser en pesos al tipo de cambio al momento del vencimiento o de cada pago, ¿no? Al mismo tipo, el 3.500 que sea aplicable a ese momento. También tenemos obligaciones que llamamos nosotros hard dollar. Esto quiere decir que uno integra en dólares y recibe dólares, ¿sí? El hard dollar puede ser integrado en dólares MEP y el emisor puede pagar después luego en dólares MEP. Dólares MEP son dólares locales que se acreditan en la cuenta comitente o de inversión que tiene uno con Balance. Hard dollar que puede ser integrable también con dólares MEP y el pago el emisor lo va a realizar con dólares cable. O sea, yo pago dólares desde mi comitente localmente y voy a recibir dólares cables, que son dólares en el exterior, en mi comitente en Balance, ¿no? Esos dólares están afuera. Eso es hoy un producto de los que estuvieron más demandados en este último tiempo para lo que son bancas privadas. Y por último también tenemos lo que es UVA, que es el coeficiente que está linkeado a la inflación, el cual se integra en pesos al valor UVA inicial, que es un valor que está publicado también en el Banco Central, y cuando a medida que vamos teniendo el flujo de pagos por parte del emisor o el flujo de fondos, vamos a recibir esos pesos al valor UVA aplicable al momento de ese cobro. La tasa de interés básicamente fija, quiere decir que, bueno, yo voy a tener un spread de 7% pagadero en dólares, por ejemplo. Eso quiere decir que me va a pagar una tasa nominal anual del 7% y va a ser fija en el tiempo, y una tasa variable que por ejemplo, es una tasa de referencia más un margen aplicable que va a ser definido al momento de la emisión de la licitación primaria. Esta tasa de referencia en pesos, generalmente la que se utiliza es la tasa Badlar, que es la tasa de plazos fijos de más de 1 millón de pesos hasta 30 días, que se va publicando diariamente también en el Banco Central de la República Argentina. ¿Qué convenciones tenemos clásicas del tipo de obligación negociable en función de los flujos, ¿no? Vamos a tener una convención que generalmente es la de interés fijo, con una amortización bullet. Como bien pueden ver en el gráfico de barras, tenemos en celeste los intereses y la amortización en rojo. Para el primer cuadro que está arriba a la izquierda, básicamente uno puede ver que son constantes todos los cobros a lo largo de los periodos 1, 2, 3 y hasta el 4 del interés. Es una tasa fija. Y el capital a lo último vemos que cobramos, esto está calculado en base al capital fijo al final del vencimiento.
Después tenemos otro tipo de ON, la cual también podemos ver en el mercado, es el tema del interés decreciente y una amortización balloon, ¿no? Si podemos ver bien en el gráfico, empezamos cobrando intereses más altos de los que vamos a recibir al final a la fecha de vencimiento, y la amortización va a ser en inverso al interés, ¿no? O sea, vamos a ir cobrando de a menos a más esa porción de amortización. Después también tenemos el interés decreciente con una amortización constante. Básicamente se define en el suplemento de precio o el prospecto de emisión cuánto yo voy a cobrar por periodo de amortización, y en función de eso, obviamente, a medida que va amortizando el capital, voy recibiendo menor interés porque voy a haber recibido parte de pago mi capital antes del vencimiento, ¿no? Y por último, lo que es Coupon Zero, que básicamente es recibir 100, vamos a ponerlo en términos 100 pesos a la fecha de vencimiento, y esos 100 pesos yo tal vez los voy a haber pagado un precio menor, lo cual me va a dar una tasa implícita de rendimiento al momento de comprar esa obligación negociable. Generalmente las letras suelen negociarse en este tipo de letras a tasa fija, suelen negociarse bajo este tipo, las LEDs, por ejemplo, ¿no? Que son a descuento. Bueno, ¿qué criterios hay que tener en cuenta al momento de ir mirando esta ON, ¿no? La evaluación. ¿Cómo evaluamos una ON? Vamos a tener primero que saber qué es un valor técnico, ¿no? El valor técnico o valor teórico es el valor teórico que debería tener el bono en un momento determinado, sin tener en cuenta las condiciones del mercado, o sea, cuánto está cotizando en el mercado en el momento. Es básicamente el precio que el emisor tendría que pagar para rescatar ese título antes del vencimiento. Es muy utilizado como criterio de evaluación, digamos, con fines contables, ¿no? Porque como alternativa a la volatilidad de la cotización del título, lo que hace cuando yo evalúo esto es el valor residual, o sea, lo que me queda amortizar de esa ON, más los intereses corridos al momento que yo estoy haciendo la evaluación, ¿no? Por eso hablábamos de que es independiente a las condiciones del mercado el cálculo de este valor. El otro concepto importante al momento de estar mirando las obligaciones negociables o cuando nuestros asesores nos están presentando algunos productos es la paridad técnica, ¿no? La paridad técnica es la relación entre la cotización del bono y su valor técnico. Se expresa como porcentaje y básicamente refleja la apreciación del mercado con respecto a su valor técnico. Perdón la redundancia. Si la cotización, o sea, el precio que yo consigo en el mercado está por encima del valor técnico, cotiza sobre la par, decimos, ¿no? O sea, quiere decir que, por ejemplo, el valor técnico es 100 y el precio es 101, bueno, cotiza sobre la par, ¿no? En ese porcentaje. Si la cotización es inferior al 100%, el bono cotiza bajo la par, o sea, tiene un descuento, ¿no? Es una oportunidad quizás para analizar y estar más atento dependiendo del mercado. Si la cotización es igual al valor técnico, ese bono se dice que cotiza a la par, ¿sí? O sea, vale lo mismo el valor técnico que el precio que pide el mercado por ese producto. Bueno, al momento, una vez de tener estos criterios un poco bastante digeridos o estudiados o pimponeados con nuestros asesores, básicamente lo que es importante mirar es la curva de rendimientos. La curva de rendimientos nos permite visualizar en un gráfico distintas combinaciones de TIR, tasa interna de retorno, que es el rendimiento que nos va a generar ese precio que está en el mercado de esa ON, y qué duration tiene esos bonos que están dentro de ese gráfico, ¿no? Esa curva de rendimiento. Pueden ser con misma o similar calificación de riesgo, ¿no? Como para que sean comparables. ¿Qué indica esta curva de rendimiento? Es el efecto del tiempo sobre el rendimiento de los bonos de igual calidad, ¿no? Entonces, esto nos permite conformar nuevos portfolios de inversión, nos permite realizar arbitrajes, ya sea de tasa o de plazo, o de riesgo mismo también, perdón, de tasa de rendimiento, y conocer también las perspectivas de riesgo y las tasas del mercado, ¿no? Ahora después vamos a ver algunos ejemplos, digamos, de cómo estaban los bonos cotizando, creo que salen al precio del cierre de la semana pasada, si mal no recuerdo.
Acá en esta tabla podemos ver un poco, esto les va a llegar siempre todos los días seguramente en el daily a todos los clientes de Balance, dentro del rango de las 8 a las 9:30 de la mañana generalmente llega. Acá lo que podemos ver es la curva de rendimientos subsoberanos, o sea, las provincias y quizás algún municipio cuando emita también va a aparecer acá, ¿no? Acá lo importante a ver es, en la columna vamos a tener lo que es un bono, que ahí va a figurar el ticker, o sea, la sigla bajo la cual nosotros vamos a identificar emisor y qué clase o serie y cuándo vence más o menos ese bono. Ese ticker nos va a permitir obtener todos esos datos, ¿sí? Además del precio y el rendimiento. ¿Quién es el emisor? En este caso por provincias, podemos ver la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Chubut, por ejemplo, para citar las primeras líneas. Un precio clean, esto es importante, el precio clean es el precio de mercado sin contemplar los intereses corridos, ¿sí? Generalmente se utiliza cuando uno hace operaciones con dólares cable en el exterior, con ONs, al momento de los precios que van a ir negociando o viendo en pantalla. Un precio que es el precio dirty, que llamamos, que es el precio sucio, que incluye los intereses. ¿Qué variación tuvo contra el día anterior de cierre? Y ahí entramos en el concepto de TIR, ¿no? ¿Qué rendimiento al momento de cierre de mercado del viernes estaba, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires con su bono de vencimiento a 2027, ¿no? Al año 2027? Fíjense que estaba rindiendo niveles de 10,48% con una duration de 3,75, ¿no? Eso medido en years, en años. Fíjense la paridad, ¿no? El bono de la Ciudad de Buenos Aires, si uno mira cómo está el precio, ahí claramente tienen calculada la paridad, ¿sí? Recordemos que es el precio sobre el valor técnico, está en un 90%, y después luego vamos a tener las condiciones de cuándo es el próximo pago, cuándo es el vencimiento, si es amortizable a bullet, qué cupón tiene esa ON o título de deuda en este caso, qué valor residual queda por cobrar, o sea, el 100% ya no amortizó, si está performing, o sea, si está performando, o sea, está pagando y honrando todos sus compromisos, qué lámina mínima tiene para negociar. Esto es importante, Arcel Ley New York, este bono tiene una lámina mínima de $200.000, pero fíjense que de repente podemos ver un producto como Río Negro, que tiene una lámina mínima de 1.000 y que también tiene una paridad bastante baja. Y por último, el monto en circulación. Pasemos acá, bueno, esto es la curva de rendimiento subsoberana. La verdad es que está muy dispareja porque, como bien pudimos ver en el chart anterior, había algunos títulos que estaban performing y otros que todavía no estaba resuelto, toda la parte de la reestructuración de deuda provincial, pero fíjense cómo se separa una de todo el resto en una duration muy corta, y el resto básicamente está dentro de las tasas de los rangos del 10% de Cava hasta de repente Jujuy, quizás en niveles de 22% de TIR, ¿no? Nosotros con eso ahora lo vamos a ver más claro quizás en los bonos corporativos, que son obligaciones negociables. Ahí vamos a ver un poquitito más fino una curva de tendencia trazada como para poder un poco analizarla mejor. Después, bueno, como bien acá esta curva de rendimiento son corporativos, son todas obligaciones negociables. Básicamente ahí lo que hicimos fue separarlos por tipo de actividad o tipo de sector que tiene cada empresa, porque obviamente dependiendo del sector donde están trabajando va a ser distintos riesgos que uno tiene en el país, en la República Argentina. Fíjense que, bueno, tenemos riesgos como Arcor, que bueno, está linkeado a alimentos. Arcor, una de las principales empresas de alimentos, no solo nacional, sino a nivel toda Latinoamérica. Fíjense que el bono de Arcor está con una TIR de niveles de 7,5 al corte del viernes, en una duration de 1,59, ¿sí? Y este bono tenía un cupón del 6, ¿no? Básicamente, ahí con láminas mínimas de 1.000 podemos estar incorporando esta ON en nuestro portfolio, y la verdad que es uno de los principales riesgos de la República Argentina que hace poquito estuvimos trabajando, ¿no? En una licitación primaria. Por ejemplo, también podemos ir a otro riesgo, como puede ser en oil and gas, energía, lo que es Pan American Energy 2023, o un caso como de repente CGC, ¿sí?
que los niveles de TIR están en 9,3, con una duration de casi a cobrar. Esta ON también tenía lámina mínima de 1000 y pagadera también en hard dollar, ¿no? Bueno, ahí con las tires, esa columna y la duration, básicamente vamos a armar lo que es la curva de rendimientos. Bien, acá en la curva de rendimientos claramente lo que podemos divisar es una tendencia de por dónde más o menos está una curva, homogenizando todos los sectores y todos los emisores. Con este tipo de tabla y este tipo de grado de información, básicamente uno puede saber la curva por sector también, entonces puede estar operando por sector ese tipo de análisis, pero fíjense básicamente que viendo este análisis de la curva, tenemos abajo la duration, que nos va a dar el tiempo, y la TIR, que nos va a dar el rendimiento, ¿sí? De la ON que vamos a estar comprando. Vean prácticamente, bueno, que tenemos de repente bonos como MSU Energy 25, que tiene una duration de 3,10 más o menos, está rindiendo en niveles de cerca de 15 de TIR anual, ¿no? Un proyecto de energía que ya hizo toda la inversión y que actualmente lo que está haciendo es obteniendo el flujo de fondos del repago por poner la energía a disposición y por generar esa energía. También podemos ver de repente algún tipo de bono como pueden ser Geneia, que es un riesgo también de energía renovable en el cual nosotros participamos activamente y uno puede tener rendimientos quizás en niveles de 12,5 con una duration corta, ¿sí? El Geneia 22, ¿sí? Que está próximo a vencer. Y fíjense cómo está Arcor 23, el que hablamos recién, ¿no? Que tiene una duration de 1,5. El ticker es Arcor 23, que figura ahí abajo en los niveles de 1,8, con un rendimiento que estábamos hablando de niveles de 7%, ¿no? Mirando un poco esto, tal vez de repente si uno quiere cambiar de sector y pasar de alimento a un riesgo oil and gas, bueno, uno podría tranquilamente arbitrar Pampar 23 con Arcor 23, siempre que esté conforme con el riesgo y con el sector, y quizás tener una ganancia en rendimiento, por ejemplo, ¿no? Esto es algo del ejercicio que nos puede permitir analizar este tipo de gráficos. Bueno, ahí un poco, Sebas, no sé si querés comentarnos sobre los covenants. Sí. Gracias, Gonza, muy claro todo. Antes de pasar con los covenants, quiero hacer un breve repaso con esta información teórica que comentó recién Gonzalo, para que ustedes entiendan por qué decimos que esto es renta fija. Gonzalo habló de un plazo determinado, de un monto determinado, de una amortización determinada. Entonces, ustedes al momento de comprar el bono saben exactamente cuáles van a ser esas condiciones. Esa es la diferencia entre lo que es renta fija de lo que es renta variable. Y bueno, después ahora con casos prácticos van a ver claramente todos estos puntos que les indicamos, pero la idea que con la información parcial y la explicación que fue dando Gonzalo durante esta charla, ustedes pueden entender un poco más este tipo de productos. Lo que son covenants o cláusulas de hacer o no hacer son definiciones que se incluyen en el suplemento de prospecto o prospecto de programa, básicamente como para darle mayor protección a los inversores. Los casos que estamos viendo acá, el primero es reducir o no ampliar el pago de dividendos. Básicamente, si ustedes invierten en un bono de una empresa, quieren que con el flujo de la generación de caja les repaguen la deuda a ustedes y que no, digamos, la empresa no pague dividendos a sus accionistas. Otro ejemplo puede ser nivel de endeudamiento. Ustedes cuando invirtieron en la empresa, en ese bono, los niveles de endeudamiento, supongamos que estaban en una empresa que se dice que estaba apalancada 3 veces, es decir, deuda EBITDA 3 veces. Si ese ratio aumenta, claramente hay un deterioro de la calidad crediticia y ustedes se verían afectados. Por eso es importante incluir este tipo de covenants. Normalmente se ven más que nada en lo que es deuda internacional,
pero también como para que tengan en cuenta el sentido. Otro de los ejemplos que se menciona acá es limitar la venta de activos. Si ustedes invirtieron en una empresa que tienen ciertos activos, que es lo que genera la generación de caja del producto y de la compañía, no van a permitir que esos activos se vendan, porque si no podría ser afectada su fuente de repago. Bueno, esas cláusulas también se incorporan. Normalmente lo vemos en productos estructurados o para empresas más chicas o emisiones, les diría, de índole internacional, donde los montos estamos hablando de 250 a 500 millones de dólares. Lo que es las funciones de la CNB, como saben, todo lo que es oferta pública está regulada por la Comisión Nacional de Valores. Básicamente es el órgano de Contralor y quien autoriza la oferta pública de los títulos valores, regula y fiscaliza a todos los agentes, o sea, a nosotros y a nuestros pares y bancos con respecto a estos temas. Es la que se dedica a establecer las normas que nos hacen, sobre la cual nosotros nos manejamos y todo brindando lo que es el marco regulatorio. Cuando nosotros avanzamos con una emisión, básicamente lo que hacen es aprobar todos los términos y condiciones de esa emisión. Obviamente en la etapa previa se van recibiendo lo que se llaman vistas, que bueno, uno va contestando mediante los abogados a la Comisión Nacional de Valores y después queda el producto terminado, que es el que reciben ustedes, como comentaba Gonzalo, en los flyers que normalmente reciben de Balance con los bonos que emitimos. Supervisar, digamos, todo lo que es publicidad y propaganda, básicamente para que no haya publicidad engañosa o se pueda ver de alguna manera afectada el inversor. Y bueno, asesorar en todo lo que es mercado de capitales. Nosotros tenemos un rol muy activo tanto con la Comisión Nacional de Valores como para que todos los días las finanzas se puedan democratizar un poco más y la gente empieza a aprender un poco más de todos estos temas. Con lo que es oferta pública, las ventajas, básicamente para lo que es el emisor es mayor acceso y facilidad al crédito y reputación y publicidad. Reputación y publicidad tiene que ver con que una vez que la empresa está en lo que es oferta pública, tiene que mantener ciertos estándares para cumplir con la normativa vigente. Entonces, tanto los inversores como posiblemente otros organismos de financiamiento vean a las empresas con mejores ojos que si no lo está. Y bueno, lo que es mayor acceso al crédito básicamente tiene que ver con que es una fuente alternativa de financiamiento con respecto a lo que es la tradicional bancaria. Para el inversor, lo que es transparencia y seguridad, un poco teniendo en cuenta lo que les habíamos comentado de estos estándares que tienen que cumplir las empresas para entrar en oferta pública, además de publicar hechos relevantes y toda la información financiera de manera periódica. La liquidez, o sea, el mercado de capitales argentinos, si bien es chico, la realidad es que hay movimientos en el mercado secundario, como comentaba Gonzalo, con respecto a esas evaluaciones técnicas o efecto precio que hace que un bono que salió en primaria tenga movimientos en el mercado secundario. Y bueno, el último punto es el acceso a la información de la empresa. Lo que es subastas en mercado primario normalmente se hacen por el mercado abierto electrónico bajo dos modalidades, subasta holandesa o book building. La subasta holandesa es tal cual dice el nombre, es una subasta en donde se van poniendo posturas. La empresa define una tasa de corte y todas las posturas que están por debajo de esa tasa de corte son asignadas y todas las posturas que están por encima de esa tasa de corte son rechazadas. Lo que es book building, básicamente la empresa define qué monto y a qué tasa paga a los inversores. La tasa del bono va a ser única,
pero lo que va diciendo es, bueno, a Gonzalo le doy 20 bonos, a Sebastián le doy 10 bonos. Este tipo de estructura se utiliza comúnmente en el mercado americano, acá se utiliza, pero les diría que es bastante atípico. Lo que es el rescate de fondos, ahí básicamente cuando nosotros redactamos esos prospectos y suplemento de precio que mencionaba Gonzalo, se utilizan una cláusula estándar que es rescate de fondos por cuestiones impositivas, es decir, si la compañía lanzó su bono al mercado bajo una normativa impositiva y esa norma cambia, se encuentra con la posibilidad de rescatar esa ON. También puede estar la cláusula rescate anticipado de opción de la emisora. Esto básicamente es que si hay momentos de mercado que por ahí hacen sentido, la compañía puede rescatar su bono, obviamente pagando lo que corresponde a los inversores, pero justamente a valores de mercado secundario. Lo que es el tipo de financiamiento, la pregunta es, bueno, ¿para qué usan las empresas el financiamiento que reciben de mercado de capitales? Básicamente working capital o capital de trabajo, como dice su nombre, que es para la operación diaria del negocio. CAPEX, que es si la empresa quiere invertir, supongamos que, no sé, hay una empresa de agroexportadora de soja y quiere desarrollar una planta de crushing, una molienda de soja dentro de su parque, podría tomar financiamiento en el mercado de capitales para hacer ese desarrollo. Y otra también opción que es la refinanciación de pasivos. Una empresa está con un vencimiento del ON y 3-4 meses antes del vencimiento saca una nueva ON al mercado para repagar la anterior. Es muy común en el mercado internacional y también se utiliza en el mercado local, aunque para decir verdad, la mayoría de las ONs que emitimos están vinculadas más con el punto 1 y 2. Acá vamos a ir a analizar un poquito los casos de estudio, las últimas emisiones que participó Balance. Recuerden que ustedes pueden ir derivando las consultas a través del chat y nos harán llegar las mismas, las cuales serán, les brindaremos las respuestas ahora cuando terminemos con esta parte de la capacitación. Bueno, acá tenemos una obligación negociable de una empresa de energías renovables que es Luz de Tres Picos. Luz de Tres Picos es una empresa vinculada a Petroquímica Comodoro Rivadavia. Son básicamente los mismos accionistas. Este bono era un bono dólar link con vencimiento en el 2024. El bono, el monto era por 30 millones de dólares. En esta oportunidad tuvimos ofertas por 108 millones de dólares. Esto tiene mucho que ver, y un poco lo había comentado Gonzalo al inicio de la charla. Todo tiene que ver con todo. Entonces, cuando una empresa emite un papel, ese papel lo hace en un contexto macroeconómico determinado. Hoy, por la expectativa devaluatoria que hay, el mercado descuenta una devaluación en breve. Si ustedes hacen un seguimiento del ecosistema de fondos Dollar Link, es decir, todos los fondos Dollar Link en Argentina vienen creciendo en los últimos 45 días en niveles de 65.000 millones de pesos. Hoy tenemos un ecosistema de 220.000 millones de pesos. Entonces, las empresas que tienen facturación atado al dólar 3.500, como comentaba Gonzalo, deciden salir a mercado porque básicamente tienen machada la deuda con sus ingresos. Y bueno, el resultado es que este bono cortó al cero. O sea, fue un bono de 30 millones de dólares en donde se ofrecieron 108 millones de dólares. La empresa va a pagar cero de tasa y lo único que te brinda es cobertura de devaluación. Recuerden que acá vemos un poquito lo que es la moneda de integración y pago, que también comentó Gonzalo previamente. Este bono dólar link se suscribe con pesos a la 3.500 del día de la licitación y la empresa va a pagar pesos a la 3.500 de la fecha de pago. Es decir, el monto de la nominalidad es en dólares, pero se integra con pesos y se paga con pesos. Por eso decimos que está linkeada al dólar.
Este bono fue un AA- y fue un bono verde, ya que es energía limpia. Nosotros cada vez más estamos participando y apoyando a lo que es la pata de sustentabilidad, energías renovables, bonos sociales. Creemos que todos tenemos que ser muy prudentes y conscientes con respecto a lo que es el medio ambiente, y desde Balance hacemos financiamiento en este tipo de emisiones. Ahí, si ven el cuadro, Balance aportó casi el 27% del libro, teniendo bueno, una performance superlativa entre 11 colocadores. Crédito Directo es una empresa que a diferencia de Luz de Tres Picos se dedica a lo que es financiamiento de consumo. Acá este ejemplo lo pusimos básicamente para que vean otro tipo de características. Este es un bono de pesos que se integra con pesos, paga pesos, pero nominalmente está atado a pesos. El plazo de vencimiento era de 1 año, vence en el 2022. Si ustedes ven donde dice interés, figura Baldar más margen de 5,99. Y esta es la pata que comentaba Gonzalo de variable. La Baldar es una tasa de depósitos a más de 1 millón de pesos definida por el Banco Central, como comentaba Gonzalo, y lo que se licitó fue margen. El público inversor a esta empresa decidió prestarle a Baldar más 5,99. Eso básicamente estamos hablando de una tasa a hoy en torno al 40-41% en pesos. La compañía tuvo ofertas por 308 millones y colocó 308 millones. Esto normalmente lo que se llama es un valor de corto plazo, pues nuevamente ahí vamos a los plazos que comentaba Gonzalo, tiene una duración de no mayor al año. Balance nuevamente aportando el 17% de la emisión saliendo segundos. Ahí, Sebas, hago una Sí. acotación que también no tenía Luz de Tres Picos, es la amortización, ¿no? Podemos ver ahí que tiene 3 amortizaciones, mes 6, mes 9 y mes 12, el 50%, yendo a la definición del tipo de ON, ¿no? De amortización de capital. Perfecto. Buen punto, Gonzalo. Futuras Opciones es una empresa del grupo Cresud, también hizo una emisión Dollar Link, nuevamente por el ecosistema. Ellos emitieron 12 millones de dólares, pero tuvieron ofertas por 26. La tasa de corte volvió a ser cero, justamente por esta sobredemanda y la necesidad de cobertura evaluatoria. El vencimiento era en 23. Y bueno, acá, un poco con lo que comentaba Gonzalo recién, la amortización era bullet. Esta era única al vencimiento, crédito directo era amortizable. La calificación AA-, y bueno, no mucho más, Balan de nuevo en el top 3 de colocadores. Red Surcos, una empresa vinculada al agro, y acá está, me parece que es importante hacer un comentario. Nosotros los casos de estudio que les fuimos mostrando fueron de más actuales a más viejos. Cuando salió esta empresa en principios de octubre, la necesidad de fondos Dollar Link estaba avanzando, pero no se aceleró tanto como se aceleró en las últimas semanas. Y acá, para que vean un poquito cómo juega el exceso de demanda cuando la oferta es limitada. Este bono tiene una calificación a menos que digamos, es un comparable con respecto a los bonos anteriores en términos de calificación, tal vez un notch más tiene los bonos anteriores, pero digamos, son todos buenos emisores. En esta oportunidad, el emisor tuvo ofertas por 9,5 millones y se ofertaron 2 puntos en especie.
básicamente acá vi lo que se hacía era un canje más new money. Y de nuevo, vamos al ejemplo que les decíamos de para qué usamos los fondos. Yo quiero fondos nuevos para financiar capital de trabajo o CAPEX, y yo tenía un vencimiento de 2 millones de dólares que lo voy a estar refinanciando. ¿Qué emito? Emito 10 millones de dólares, pero ¿qué pasó? La tasa fue 4,48. Esta tasa, por un tema de mercado, estuvo por encima de Red Surcos, de Tres Picos y de FIO. Entonces, si esta empresa saliera hoy en este contexto, seguramente cortaría en cero. Esa es un poco la conclusión. Como el mercado ayuda a que un bono pricee de mejor manera según un momento y de peor manera según otro momento. Para nosotros este pricing es un fair value, pero digo, hoy tenemos una sobredemanda tan grande que hace que los bonos terminen cortando a cero y solo provean cobertura de evaluación a los inversores. Si querés pasar a la otra, Gonza. Dale. Bueno, John Deere Compañía Financiera, este es un bono hard dólares, se integraba con dólares MEP y, corregime Gonza, pagaba dólares cable, ¿no? Esta emisión. Sí, Bien, estaba armado para dólares cable. bien, entonces otro de los comentarios que hacía Gonzalo, yo entro con dólares de locales, bancarios, o en la cuenta comitente que tienen con nosotros, y lo que voy a recibir son dólares cable, básicamente dólares puestos en Nueva York. Recibir los dólares cable no implica que la ley sea americana, este bono es 100% argentino. El único agregado que tiene es que básicamente te da como un pequeño dulce, como se le dice en la jerga, un sweetener, en donde los dólares, en vez de los pagártelos en Argentina, te los pone en tu cuenta afuera. Fue una operación chica de 13 millones de dólares, también para una refinanciación, y bueno, tuvo un corte del 5,5%. La verdad que John Deere es una compañía de primerísima línea, no necesitaban más fondos que esto, de hecho cancelaron bastante deuda en aquel entonces, pero bueno, la operación que terminaron tomando por estos temas de acceso al mercado de cambio y la poca caja de dólares que tiene el Banco Central para darle a las empresas la posibilidad de repagar sus deudas, hicieron que, bueno, pagaron lo que les permitieron pagar y refinanciaron el resto. Según si hay alguna más. Crea Urban es una empresa constructora del Grupo Pampa. En estas dos oportunidades salieron también con un tramo de pesos. Por 1.000 millones de ofertas tomaron casi la totalidad, se integraron con pesos, y van a pagar pesos. La tasa de corte fue Baldar más 6. Nuevamente la Baldar pivotea entre 34 y 34,5. Eso te da un 40. Pero como es variable, básicamente si la base, que es la Baldar, aumenta, ese margen se mantiene fijo, la resultante de esa matemática te da un número mayor. Y acá aparece el UVA, que un poco lo había comentado Gonzalo dentro de las características. El UVA te correlación inflación, básicamente así como el dólar link te da cobertura de tipo de cambio, el UVA te da cobertura de SER. Este tipo de productos normalmente son muy demandados por compañías de seguro, justamente por esas carteras de pesos que van generando diariamente, para darle un poco de cobertura a lo que es inflación. Ambas clases fueron bullet, es decir, se pagan 100% al vencimiento. En el caso del UVA, te pagaba devaluación más 5,30. Y en el caso, como le dije, de los pesos, Baldar más 6. Las calificaciones, bueno, A2 y triple B más. Balance, nuevamente éramos 13 colocadores, terminamos cuartos en esa operación. Si querés, vamos a pasar a Cresud. Gracias. Bueno, Cresud es una empresa hiper conocida por todos ustedes. Grupo IRSA, dueños de shopping, Salto Palermo, emblemático, Campos.
Básicamente fue una emisión en dólares, tuvieron ofertas por 44 millones de dólares y decidieron tomar 41. Cortaron una tasa de interés del 3,5%. Si ustedes se ponen a analizar, tenemos una empresa de primerísima línea que me paga un 3,5% anual en dólares, hard dollar. Y cuando dicen, bueno, pero ¿cuál es la rentabilidad de un alquiler de un departamento? Bueno, están dando muy, muy por debajo de este tipo de productos. Por eso normalmente nosotros decimos, está muy bien invertir en ladrillo, pero está aún mejor diversificarse. Y este tipo de productos de bonos corporativos, de empresas de primerísima línea, con track record impecable de pago, hace todo el sentido para invertir. Esta salió el 3,5, la John Deere había cortado el 6,5, hay bonos en el mercado secundario que están operando, como decía Gonzalo, 9,5, 10. Básicamente son oportunidades de compra para invertir dólares que ustedes tengan y bueno, nada, decidan tener una rentabilidad. Bueno, acá éramos 13 colocadores, Valens salió segundo. Esto lo enfatizo bastante, no por pedante, sino porque el hecho de que nos hayan dado el 15% de la emisión quiere decir que nosotros protegemos las inversiones de ustedes. Entonces, cuando ustedes nos hacen posturas en lo que es la emisión primaria, tal vez ustedes desarmaron una posición para poner esa postura. Y entonces, si estamos en el puesto 13 y nos dan el 0,30%, nos tenemos que dar vuelta y decirles a ustedes, bueno, ¿te acordás que vos desarmaste una posición, fuiste al banco, transferiste, te molestaste, todo esto? Bueno, lamentablemente no te puedo dar tus bonos porque no tuve buena lectura de mercado. Bueno, por suerte a nosotros estas cosas no nos pasan, justamente por este ADN trader que tenemos, que después un poco lo vamos a profundizar. Tratamos de estar siempre en el top 3 de adjudicado, es decir, que lo que ponemos lo queremos porque en definitiva defendemos a nuestros inversores, o sea, a ustedes. Aeropuertos Argentina 2000, otra empresa hiper conocida por todos, fue una emisión de 30 millones de dólares, también Dollar Link, si ustedes ven la fecha, septiembre del 21, nosotros en estas capacitaciones, más allá de que la teoría siempre es lo mismo, porque imagínense que es muy difícil en una hora hacer todo una explicación de 5 años de facultad más 2 años de maestría. Nos parece que bajando a tierra conceptos básicos para que ustedes puedan ir entendiendo y después agregando casos de estudio de las últimas emisiones que participamos para que ustedes tengan con precisión la información, hace que de a poquito podamos convertirlos en mejores financistas de alguna manera que antes de tener este curso. Nada, básicamente los dólares, esto fue una emisión Dollar Link, la compañía cortó el 4%. Recuerden que por un tema macroeconómico, hoy las compañías están cortando el 0%. Bueno, cuando salió Aeropuertos todavía no estaba tan claro si el camino era devaluación o inflación. Hoy el mercado tiene más claro que es devaluación, por eso están yendo a lo que es fondos de Dollar Link y por eso las empresas cortan hoy al 0 y Aeropuertos, que es una empresa de primerísima línea, cortó en septiembre el 4%, teniendo una calificación espectacular. Ahí Balance nuevamente tercero en el ranking. Esta operación, digamos, este bono también fue bullet, entonces vimos ya 6, 7 casos en donde 5 son bullet, es decir, con una amortización al vencimiento, un poco en línea con los que le comentaba Gonzalo de la mayoría de los bonos en Argentina, por los plazos que tenemos, tienen este formato. San Miguel es una de las citrícolas más grandes de Argentina, le diría que es la exportadora número 1 del mundo, es una empresa de Tucumán, seguramente la conozcan.
Acá nuevamente, para este tipo de empresas, en donde sus ventas están atadas a la exportación, hacen todo el sentido endeudarse en dólar link, como vimos con aeropuertos, como vimos con Cresud, en donde los alquileres de los campos están en dólares y la soja que vende o los commodities que venden están atados al dólares. En caso de San Miguel, básicamente tuvieron ofertas por 50 millones de dólares, tomaron 50 millones de dólares, el vencimiento es en el 2023, o sea, fue una transacción a 2 años y pagaron una tasa del 4%, en línea con la emisión de aeropuertos. Obviamente, si hoy San Miguel sale, corta el cero, también aeropuertos cortaría el cero, producto de este exceso de demanda que hay en el mercado. Nuevamente la amortización es bullet, o sea, una única al vencimiento. Y bueno, Balance ahí segundo con una excelente performance. Bueno, y ahora la pregunta es ¿cómo invierto? Porque dimos toda una explicación teórico-práctica de hacer las inversiones de las ON. Ahora vamos a la práctica. Abrir la cuenta con nosotros, como saben, es muy simple. Lo pueden hacer desde su celular, bajando la app, sumamente intuitivo. Una selfie, una foto del DNI, en 24 horas ya están operando. Transfieren desde su cuenta bancaria a la cuenta comitente que abran con nosotros. Importante, las cuentas no tienen ni gastos de apertura ni gastos de mantenimiento. Nosotros no somos banco, básicamente cobramos por las operaciones que ustedes hacen y les damos un servicio de primera. No nos sirve a nosotros tener una cuenta en cero y que ustedes no inviertan y no generen esa democratización de las finanzas que les decíamos. Y tampoco les sirve a ustedes que les estén cobrando por tener una cuenta en cero. Esto tiene que ser un ganar-ganar. Básicamente transfieren de su banco, se fondea la cuenta, en la cuenta van a operaciones, ahí tienen todos los productos que están disponibles en nuestra lista, desde ON, CDR, letras, etcétera. Siempre, más allá de que esto es algo muy intuitivo, ustedes van a estar atendidos por un asesor, con lo cual cualquier duda que tengan pueden llamarlo directamente y lo evacúan con él. Pero cuando vean nuestra plataforma, que es una de las más potentes del mercado, la verdad es que les va a gustar operar. Los precios que ven son real time. Con lo cual, nada, la herramienta realmente tiene mucho sentido. Nosotros fuimos desarrolladores mucho antes de la pandemia y nuevamente por este ADN Trader de los socios en desarrollar una aplicación que básicamente fue copiada por nuestra competencia, pero no necesariamente tiene la robustez que tiene la de Balance. Los precios son muy de mercado y la verdad que nuevamente es muy intuitivo cómo operar. Ahí seleccionan la ON que quieren. Obviamente reciben diariamente, como comentaba Gonzalo, entre las 8 y las 9:30, el mail con el Balance Daily, con todos los runs de los bonos y pueden ir viendo un poquito qué les hace sentido y allí invertir. Sugerencia para la primera vez, estaría interesante que también llamen a su asesor, porque del otro lado pues, uno puede entender qué tipo de inversor son ustedes y de esta manera diversificar una cartera, ¿no? O sea, hoy específicamente estamos hablando de las ON, pero nuestra directora de fondos da una charla y capacitación sobre nuestros fondos comunes de inversión, que como les dijimos con las ON te dan cobertura de evaluación lo que es el dólar link, la UVA para lo que es SER y Money Market. Paulino Giovane, nuestro head de Investment Ideas, les pasa información sobre CDR, con lo cual la idea es que todos los días ustedes se lleven un poquito más de info y sean sus propios, de alguna manera, asesores financieros. No sé, Gonza, si hay alguna slide más.
No, ahí solo quería acotar que tanto como ONs, fondos, CDR, todo lo que comentaste se opera prácticamente parecido. Bien. Nuevamente un poco lo fui diciendo, pero si quieren lo leo y lo repasamos. ¿Por qué operar en Balance? Bueno, somos especialistas en valor, estamos centrados en la educación financiera y en el cliente. Nosotros tenemos un área específica que se llama Balance University, en donde básicamente damos cursos a cargo de nuestra directora Paula Spitaleri. Y un poco la idea es que ustedes puedan ir aprendiendo todos los días un poco más, ya sea este curso que le estamos dando hoy u otros. Eh, Contamos con una plataforma sumamente versátil, dinámica y les diría hoy la mejor del mercado. Somos el primer colocador no bancario del mercado de capitales en lo que es estructuración de deuda y colocación. Y bueno, el último punto que me parece a mí, digamos, desde adentro decirlo, es el más importante. Nuestros accionistas son todos traders y ese ADN va derramando a todos los que conformamos esta empresa. eh, y hace que, bueno, nos anticipemos al mercado y la toma de decisiones sea muy, muy, muy rápida. Así que bueno, creo que es la última, Gonza. Si querés abrimos espacio a preguntas. Sí, exacto. Hay un par de preguntas que nos fueron pasando nuestros inversores, oyentes y prospectos de clientes, dependiendo del caso, Sí, si que no querés. sé si mano o como quieras. Sí, la vamos leyendo y la vamos contestando. Dice, hard dólar con integración en dólares y pago en dólares cable implica que debo tener una cuenta en el exterior. Eh, a ver, hay una nueva normativa del central que te dice que vos integrás, o sea, lo que vos cobrás en dólares en tu cuenta comitente tiene que ir a banco y lo que tú cobras con tus dólares cable tiene que ir a banco en, en en el exterior. Así que sí, hoy por cómo está la normativa deberías tener una cuenta bancaria abierta para poder volver a operar esos cables, lo que no implica que vos no dejas de cobrar cable, ¿no? Así como está esta norma, mañana la pueden sacar y bueno, entiendo que muchas de estas normas que están impuestas hoy en día tienen que ver con una coyuntura por falta de dólares y no tanto por sentido común, pero bueno. A la pregunta, la respuesta es sí, necesitas una cuenta en el exterior para mandar esos cables si los querés volver a reinvertir. La relación Tier Duration, no sé, Gon, si la querés comentar, que es un tema que lo tocaste vos. Sí, sí, ahí un poco la consulta iba en si hay algún significado que un bono tenga una TIR muy alta y quizás una duration muy corta. Básicamente ahí a veces cuando la TIR es tan alta, si quieren podemos citar el caso de repente de los soberanos, ¿no? Donde hoy tenemos una TIR quizás en el G30 o el AL30 en torno a niveles de quizás 20%. Esto básicamente nos está marcando con una duration corta un riesgo en el corto plazo, en el cual por eso esos bonos, los precios nos indican que podemos obtener grandes rendimientos, ¿no? A grandes rendimientos, grandes riesgos también. Eso es un poco que hay que mirar cuando hay una TIR muy alta con una duration muy corta o corta. Estaría atento a eso en cuanto a los riesgos de la capacidad de repago del emisor, si es que ya no Bien, está en default, ¿no? bien, perfecto. Bueno, covenants es un concepto utilizado cuando se reperfilan los bonos. No, covenants es una cláusula de hacer o no hacer que normalmente están en los prospectos. Digamos, no tiene que ver un covenant con reperfilar un bono. ¿Qué diferencia hay entre prospecto de emisión y suplemento de prospecto? Básicamente lo que armamos es un programa. Un programa puede ser, para hacerlo bien fácil, es como un trabajo práctico de la facultad en donde se describe la empresa, sus accionistas, factores de riesgo, números financieros, etcétera, y se crea un paraguas que puede ser, por ejemplo, 100 millones de dólares, y el suplemento es otro documento que básicamente definen los términos y condiciones puntuales del bono que estoy sacando.
el monto del bono que estoy sacando, el plazo, si estás a fijo o variable, si es dólar link o no, etcétera. Pero eso sería a grosso modo la diferencia entre programa y suplemento de precio de prospecto. Eh, eh, Si el Banco Central le niega los dólares a la empresa como ya lo hizo, si les da un 40 que tenemos que ver de los balances, otra cosa para que no nos reestructuren. No, en realidad no tiene que ver un tema de que hay que ver en los balances. O sea, el poder del príncipe, como decía Maquiavelo, está siempre. Que no te vendan los dólares es una posibilidad. Y de hecho pasó el año pasado con Gonzalo y el equipo de banca de inversión. Hemos reestructurado más de 400 millones de dólares de deuda corporativa. Pero bueno, eso es algo que puede pasar. No, no, las empresas obviamente la mayoría está con voluntad de pago. Pagaron el 40%, pero también siendo justos, todas las reestructuraciones que hicimos, nosotros incluimos un tramo de nuevos fondos que producto de este exceso de dólares y lo que les comentaba antes, que esos dólares tal vez un departamento te está dando, no sé, un 2% o un 1,5% en dólares por año, cuando tenés una empresa como Cresud, que en su momento pagó un 8% por reestructurar, y la verdad que los inversores se nos tiraban de cabeza. Así que si bien se ve una situación de falta de dólares, le sirvió a las emisoras para refinanciar su deuda, pero también le sirvió a los inversores para posicionarse en excelentes créditos a tasas que de otra manera no hubieran recibido. ¿Hay alguna ventaja en adquirir las zonas en licitación primaria en lugar del mercado secundario? Depende, y ahí vamos con el concepto que decía Gonzalo. No sé si querés comentar nuevamente el tema de la par o sobre la par. Sí, sí, ahí básicamente pongamos el caso de repente vamos a Red Surcos, ¿no? Pongamos un caso de ejemplo, ¿no? Que cuando salió, licitamos, cortó al 4,48, más o menos, no me acuerdo exacto, Sí, redondo, correcto. Sí, un dólar link. Y si nos paramos de repente con la foto actual de noviembre, expost 2 meses o menos de 2 meses, ese bono hoy quizás está en niveles en torno a cero, ¿no? Entonces, lo compraste a la par así al momento de la primaria y hoy tendrías que salir a comprarlo sobre la par, ¿no? Si lo querés tener. Entonces, vamos a otro de los puntos de repente que puede haber sido al revés, ¿no? El año pasado tuvimos un flujo de dólar link también que cortó en cero, pero de repente si salimos a comprar ese bono en el momento de salida Red Surcos en septiembre, de repente quizás cero había sido caro en el momento de la primaria y después lo pudo comprar barato, devengando una TIR positiva bajo la par, ¿no? O sea, valiendo por abajo de su valor técnico. Hay momentos de emisiones primarias que vale la pena entrar por alguna decisión puntual del inversor y porque los pesos los tenemos hoy, ¿no? Y hay que tomar unas decisiones, sobre todo llevando la dólar link puntual como para analizar un caso concreto. bien. Buena explicación, Gonzalo. Otra pregunta, ¿el bono verde implica una ventaja en el rendimiento? No, el bono verde implica una ventaja para el medio ambiente. O sea, básicamente lo que hacemos nosotros es emitir bonos o empresas, perdón, o financiar empresas que emiten bonos que están atados a la sustentabilidad. Energías limpias, bonos sociales, etcétera. Eh, Hoy las empresas, y esto lo están viendo cada vez más seguido, están muy preocupadas por todo lo que es este tipo de emisiones. Tenemos un solo planeta y lo tenemos que cuidar, así que bueno, hoy los fondos institucionales, locales e internacionales, de alguna manera están obligados a invertir en este tipo de papeles. Bueno, ya están escuchando hablar de lo que es todo lo que es el litio, autos eléctricos, etcétera. Al vencimiento del emisor de la ANE puede no pagar, ¿en qué casos? Capital, uno cuando toma deuda siempre puede no pagar y el caso más claro es Argentina. Eh, la realidad es que cuando uno toma deuda, hoy la deuda corporativa está mucho mejor vista que la deuda soberana o subsoberana. Eh, y ahí vieron un poco el gráfico que había pasado Gonzalo.
con respecto a la dispersión entre lo que es bono corporativo y bono soberano, subsoberano, pero siempre la empresa puede no pagar. Nosotros trabajamos con empresas, y pongo el caso de Cresud, Grupo IRSA, que llevan emitidas más de 300 bonos en su historia y repagaron absolutamente todos. Así que la verdad, ahí es donde también empiezan a estar un poco el carácter del accionista, ¿no? O sea, pero las deudas cuando se toman se honran. Puede fallar, como decía Tuzán, podría pasar, pero la realidad es que de todas las emisiones que nosotros hicimos, no hemos tenido estos problemas, por suerte. ¿Qué diferencias son las clases? Bueno, básicamente las clases tienen que ver con dos opciones. O sea, puedes tener una opción como vimos en Crea Urban, en donde había una clase que era baldar más margen a licitar, que eso va para un tipo de inversores, y después otro que es UVA, que va para otro tipo de inversores, pero básicamente es para definir dos productos diferentes dentro de un mismo monto de emisión. Son opciones, digamos, para hacer un resumen fáciles. El corte de la tasa de interés, básicamente en emisión primaria, como les dije, se hace una subasta. Entonces, por ejemplo, el emisor dice, bueno, yo por este bono quiero pagar 4%. Si hubieron posturas que estuvieron al 5, esas posturas no ingresan, porque la compañía decidió pagar hasta 4%. Entonces, si una postura entró al 2, va a ingresar, pero no es que va a recibir la tasa del 2, va a recibir la tasa del 4, porque la tasa de corte es 4. Esa sería un poco la explicación. ¿Cómo puedo calcular la tasa que rinde el ON? Básicamente vas a ver en el RAN diario de las cotizaciones, y ahí lo tendrías que poner en la calculadora el precio, y eso te da lo que es un rendimiento. A menor precio, básicamente el rendimiento y precio se manejan de manera inversa. Si vos compras algo más caro, como explicaba Gonzalo, el rendimiento implícito que tenés es menor. Si vos compras algo más barato, el rendimiento implícito que tenés es mayor. Las obligaciones negociables en pesos, ¿en qué moneda pagan los intereses? Bueno, la respuesta es en pesos. ¿Por qué? Porque son en pesos, se integran con pesos y pagan pesos. Las obligaciones negociables dólar link se integran con pesos, te protegen del dólar, pero te pagan pesos. Así que bueno, esa sería la última pregunta. De mi lado, agradecerles a todos los participantes. La verdad, un placer poder dar este tipo de charlas, y los esperamos en la actualización el mes que viene. Muchas gracias a todos.